Buenas tardes, hermanos. Es un gozo compartir este mensaje. Yo no sé, pero esta semana ha sido una bendición estudiando este pasaje y espero que van a bendecir a vosotros como a mí me ha bendecido esta semana. Tengo título de esta sección de Marcos, que hoy vamos a estar de Marcos 10:46 hacia 11:10. Tengo titulado Bartimeo, el hombre que vio el rey servidor. Bartimeo, el hombre que vio al rey servidor. Entonces quiero ayudarnos a entender el contexto de dónde estamos ahorita en la prédica de ese evangelio. Jesús es rumbo a Jerusalén. Entonces, entre una semana, 7, 8 días, ya va a estar enfrentando el cruz del Calvario. Y desde el primer capítulo de Génesis, capítulo 3, donde había la promesa que iba a enfrentar al enemigo, ya sabía, su propósito es de enfrentar el enemigo número 1 en Jerusalén. Pero es interesante entender un poquito del contexto que lo que está pasando en esta semana. Jerusalén tenía normalmente 80,000 habitantes. El sector, el área de Jerusalén, vamos a decir, es como el San Chinaro. Y dentro de esta operación vivía 80,000 personas. Pero 3 veces al año, cuando había una fiesta, llegaba de 2 a 3 millones de personas. Y esa cantidad de gente no podía vivir en Jerusalén. Entonces todos los pueblos alrededor de Jerusalén ubicaban a los peregrinos. La semana pasada Sharon y yo estaba en Córdoba para ver los patios de Córdoba. Muy bonito. Pero estaba así full. Entonces Córdoba está lleno y todos los pueblos alrededor de Córdoba está lleno. Porque gente estaba mirando los patios. En este pasaje vamos a ver algo distinto entre los versículos anteriores, donde Jesús no estaba preocupado porque los discípulos no querían dejar que los niños se acerquen. Y recuerdo que había un joven rico que tuvo una pregunta con Jesús y hasta los propios discípulos tuvo una discusión. Entonces, estos ejemplos son importantes para lo que vamos a leer hoy. Pero también algo muy importante es el versículo en que William terminó la semana pasada, que es un versículo clave para la prédica de hoy. Y este versículo es Marcos 10:45, que espero que todos conocen de memoria, que dice, el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y disfrutar todos los días de su vida. No. Dejar su vida para rescatar el mundo. Entonces, algo muy importante. Entonces, ese versículo es un versículo importante de aprendemos. Entonces, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, pero para servir y entregar su vida como rescate. Y hoy vamos a ver que Jesús no solamente dice la palabra, pero Él vive. No era un hipócrita. Entonces lo que Él decía, Él también cumple. Y estamos hablando que Jesús vino para establecer su reino. Y yo voy a decir, guiado por Espíritu Santo, creo, que me va a poner en mi corazón. Si no estamos claros en este versículo, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida como rescate. Si ese no es nuestro deseo, también, como lema de cristianos, realmente no vamos a entender el reino de Dios. Porque el reino de Dios es algo distinto. Y este versículo que está dando Jesús es algo distinto. Entonces,
en este versículo vamos a ver cómo Jesús es nuestro ejemplo en llevar este versículo a cabo. Pero algo también que es importante es que en esta semana era costumbre que los 2 a 3 millones de peregrinos que andaban hacia Jerusalén, ellos cantaban canciones. Y esas canciones se llaman las canciones de ascenso. Entonces, de Salmo 120 a Salmo 134, ellos cantaban esas canciones mientras que estaban caminando hacia Jerusalén. Entonces, vamos a hacer mención de eso. Pero quiero orar, quiero pedir, Señor, que me ayude en la prédica de hoy. Oremos. Oh, gracias, Padre, una vez más por el privilegio de abrir su palabra. Y yo estoy impresionado, Señor, tu ejemplo de cómo tú estás dispuesto de servir y entregar su vida para rescatarnos. Señor, tú eres un Dios de misericordia. Señor, tú eres un Dios que no son respetadores de personas, pero tú estás dispuesto de recibir cualquier persona que te llama, que te acerca. Gracias, Señor, que tu Hijo estaba comprometido a ir el Calvario para nosotros, que miraba a Jerusalén como un gozo de rescatarnos del enemigo número 1. Entonces yo pido que en esta tarde que me ayuda a explicar ese pasaje que no solamente pueden ser palabras, pero se pueden animarnos de conformarnos más hacia el modelo de Jesús. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, en esta primera parte de Marcos 10, de 46 a 52, quiero enfocar el ejemplo del rey servidor. Entonces vamos a leer versículo 46 a 48. Acompáñenme en sus Biblias, Marcos 10, versículo 46 a 48. Entonces vinieron a Jericó, y a salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿dónde estaba Jesús en este momento? Encontramos que está saliendo de Jericó. Junto con él estaba supuestamente muchos peregrinos, estaban los discípulos. ¿Y qué era costumbre cuando salieron hacia Jerusalén? Era de cantar salmos. Acompáñame por favor al Salmo 125. Salmo 125. A ver si conoce esa canción. Los que confían en Jehová somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino persiste para siempre. Como Jerusalén tiene montes que pueblos sea, así Jehová está alrededor de su pueblo. Es un salmo. Entonces a lo mejor nuestras notas son diferentes, pero ellos cantaban eso caminando desde Jericó. Sería impresionante, ¿no? Tú puedes imaginar miles de personas cantando los salmos hacia Jerusalén. Otra canción que a lo mejor cantaba, en Salmo 123, versículo 2, yo voy a leer algo. Así nosotros, ojos, miraba a Jesús, nuestro Dios,
hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Es una canción. Es que es misericordia porque en la Pascua está celebrando lo que había pasado en Egipto, que Jesús a través de Moisés Dios a través de Moisés había sacado de ese pueblo. Y muchos de ellos están haciendo, cantando esa canción, Señor, tenga misericordia de nosotros, queremos ser librados. Salmo 130. No sé cómo es esa canción, pero dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti te clamo. Señor, oye mi voz. Está atento tus oídos a la voz de mi súplica. Barameo, Señor, tenga misericordia de mí. Había escuchado esa canción. ¿Sabe una cosa muy interesante? Que yo creo que el único en ese momento que realmente entendía lo que está pasando era Bartimeo. El ciego vio y dio cuenta que quien estaba caminando por ahí era el hijo de David, el rey de los reyes y la Mesías que ellos habían cantando. A lo mejor estaba escuchando las canciones por varios años y das cuenta, mira, hemos cantado todos esos años que venía alguien y mire, esa es mi esperanza. Yo voy a gritar, hijo de David, ¿cómo cantamos? Tenga misericordia de mí. Ahora, ¿qué está pasando ahí? Ciego, cállate, por favor. ¿Quién es tú? Impresionante, ¿no? Ese hombre que es ciego, está dando cuenta quién está pasando. Un ciego que realmente sabía quién estaba caminando por ahí. Es interesante que Bartimeo es la única persona sanado por Jesús que tenemos su nombre. El único. De todos los milagros de Jesús, sabía un nombre de uno de ellos, Bartimeo. Y muchos creen es porque Bartimeo llegó a ser miembro de la iglesia en Jerusalén, junto con su padre. Y cuando escribieron este libro de Marcos, puede ser que el mismo Marcos sabía quién era Bartimeo. Pero sabemos que él llegó a ser cristiano. Jesús había dicho a sus hijos, sus discípulos, que no vino para ser servido, sino para servir. Y Él quiere mostrar a nosotros qué significa servir. Vamos a leer los siguientes versículos. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, teniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Entonces, ¿qué vio ese ciego que la demás no había visto? Él está claro que venía aquí el hijo de David, el Mesías. A lo mejor había escuchado comentarios de todos los milagros que había hecho. Y él encontró que era su oportunidad. Era su oportunidad. Es un hombre que había oído y había querido en lo que había escuchado. Y esas dos cosas, escuchar y creer, se juntan para fe. Tenía fe que quien venía era hijo de David. Y hoy lo que quiero compartir, cómo Jesús, siervo de Dios, usó a este hombre para enseñar a nosotros cómo es que debemos servir. Es interesante que Jesús, caminando con mucha gente, no se paró para hablar con la alcaldía del pueblo.
no se paró para hablar con un rico, sino paró para hablar con un pobre ciego. Escuchó la voz de un ciego y tenemos un Dios de misericordia que está dispuesto de servir hacia los pobres. Hermanos, no hay ningún punto, ningún tipo de persona que Jesús no está dispuesto de parar todo y escuchar a nuestro grito. Pero lo que podemos ver aquí, algo interesante, que Jesús notó en este ciego, es su fe. Entonces quiero mencionar 4 cosas de la fe de Bartimeo que pueden aplicar a nuestra vida. Y podemos hacer evaluación a ver si estamos cuadrados con la fe de ese hombre. Pero primeramente vemos en versículos 46 a 48 que el fe de Bartimeo fue enfocada. Estaba enfocado a ir a una persona. Pero es interesante, junto con eso, es un hombre que estaba desesperado. No tenía muchas oportunidades. Y reconoció su necesidad. Y hermanos, la primera cosa que necesitamos entender es que tenemos una necesidad de la bendición de Jesús en nuestra vida. Necesitamos entender que realmente sin Jesús somos ciegos y tenemos necesidad. Pero también él percibió que Jesús estaba cerca y su percepción era correcta. Hermano, yo puedo decir hoy que Jesús está cerca de nosotros. Está muy cerca. Solamente tenemos que clamar y Él va a escuchar a nuestra voz. Podemos tener confianza. Pero otra cosa de la fe, enfocado de ese hombre, Bartimeo, estaba dispuesto de percibir, de perseverancia. ¿Cómo se llama? Perseverancia. Entonces tenía mucha gente, cállate. Pero no, dice que ese se animó para gritar más fuerte. Segundo punto es que la fe de Bartimeo fue obediente. Entonces, es una cosa de escuchar a voz, de creerlo, pero también tenemos que ser obedientes a lo que la palabra nos dice. En este momento Jesús dio un orden. Él clamó y dice, vente acá, vente a mí. Y él es obediente. Era obediente al llamado de Dios de acercar a Él. Pero una cosa interesante que dice la palabra, que me gusta meditando en eso, dice entonces, arrojando su capa. Arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. La capa de ese hombre era muy especial y era su única posesión. Con ese, en la noche, cubierta para el frío, y en el día lo tenía ahí para pedir limosnas, ¿no? Entonces, ese era sus bienes, eso es lo que él tenía. Era su única posesión. Pero dice aquí que lo tiraba a un lado. Recuerdo el rico joven quería venir en pos de Jesús. Y el orden de Jesús era vender todo lo que tú tienes y venir en pos de mí. Riquezas a Jesús. ¿Qué escogió el joven rico? Las riquezas. Tenemos que ser como Bartimeo. Tenemos que entender que realmente lo que nosotros tenemos, todo lo que tenemos, es como un trapo sucio en comparación de lo que Jesús nos ofrece. Y por la fe tenemos que ser, yo tiro eso. Lo que a mí me ha frenado, lo que ha sido mi seguridad en la vida, todo lo que yo he aferrado, yo estoy dispuesto de tirarlo para seguir a Jesús. ¿Qué son las cosas en su vida que lo tiene amarrado, que no quiere saltar? Que tú crees que en este cosa, este vicio o lo que sea, te va a sostener.
nace mudo, no pueden sostener como Jesús. Ese hombre tiene la fe de creer, ese yo no me falta, porque voy hacia donde Jesús. ¿Qué tiene en sus manos hoy día que necesita soltar para ir a pies de Jesús? ¿Está dispuesto a dejarlo? Es interesante que él sacó a Jesús y Jesús preguntó a él, ¿qué quieres que te hagas? ¿Qué quieres que te haga? ¿Recuerda esa pregunta de predicación de la semana pasada? Esa misma pregunta que Jesús hizo a Santiago y Juan. Juan, Santiago, ¿qué quieres que te hagas? Jesús, cuando llegamos al cielo, cuando vemos la gloria, yo quiero estar a un lado y hermano el otro lado. Esa es su petición. Qué tremendo este discípulo. Jesús preguntó la misma pregunta a ese ciego y realmente hizo la respuesta correcta. Estaba consciente que realmente lo que debo pedir a Jesús es realmente lo que necesito. ¿Qué necesito yo para seguir a Jesús? Y lo que necesitaba para seguir a Jesús, a seguirle a Jerusalén, necesitaba la vista. Entonces, la tercera cosa es que de la fe de Bartimeo es que tenemos que pedir realmente lo que más necesitamos. Un ángel caminando por ahí. Ese joven, este ciego estaba dispuesto de pedir lo que necesitaba. Te recuerdo la historia de Esther, que estaba delante del rey y le preguntaba a Esther qué es lo que quiere. Entonces, de todo coraje, pidiendo por su pueblo, ¿no? Pero ahí mismo, el ciego está frente del rey superior, el rey de reyes, señor de señores. Está preguntando, ¿qué quiere que te hagas? Entonces, estaba en sintonía con Jesús y dijo, Señor, dame mi vista. Si Jesús preguntaba a nosotros hoy, ¿qué es que quiere que haga a ti? ¿Cuál sería nuestra respuesta? De verdad, ¿qué es lo que deseamos? ¿Queremos algo para nuestro reino, nuestro propio placer, en nuestro beneficio? ¿O realmente estamos interesados en el Señor? Dame lo más necesario para seguirte mejor. Santiago 1:6 dice, pero no tenéis lo que deseéis porque no pides. Hermano, Jesús está interesado en escuchar nuestras peticiones. Está escuchando. Si nosotros pedimos realmente lo que necesitamos, tenemos que confiar que Él va a responder a nuestras peticiones. Y la última cosa, el número 4 de la fe de Bartimeo, encontramos que Él encontró dos cosas. Vamos a leer el versículo 52 que dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La palabra aquí, salvado, en el griego significa sozo. Y la palabra sozo tiene dos implicaciones. Significa salvación físicamente y sanación espiritualmente. Entonces Jesús dijo, tu fe te ha salvado. No solamente había dado la vista, pero había dado la salvación. Cuando él confió en Jesucristo como su única esperanza, Dios dio a él la salvación. Y vemos que fue salvado porque enseguida su deseo era ¿de qué? De seguir a Cristo. Maestro, que quiero recobrar la vista. Reconoció
que Jesús era hijo de David, que era rey de reyes, y el Señor complació la fe de ese hombre, recibió su vista, pero también la salvación. Interesante lo que está pasando aquí. Tú puedes imaginar que estamos en camino al lado del camino hacia Jerusalén, muchos peregrinos mirando lo que está pasando, pero Jesús sirviendo a un ciego. Y ahí mismo entre ellos estaba un fariseo. No sé si recuerdo, hace unos capítulos anteriores, los fariseos habían dicho, Señor, danos un señal del cielo, que tú vienes de Dios. Y si vemos en Isaías, no tenemos tiempo para verlo, pero si quieren notarlo, Isaías 34, 4 y 5, Isaías 42, 7, Isaías 61, 1, es la promesa que quien viene en el nombre de Jehová va a dar vista a los ciegos. Entonces los fariseos, ojo, mire lo que está pasando, el hijo de David dando la vista a un ciego. Debería haber prendido una bombilla. Mire, eso nunca había sucedido. Es una evidencia que quien está aquí con nosotros es la propia Mesías. Pero lamentablemente estaba ciego. En ese momento el único que estaba mirando bien, Bartimeo. Ahora, está saliendo de Jericó, 18K hacia Jerusalén, caminando. No sé si nuestra iglesia es capaz de caminar 18K en un día. ¿Se puede? No, sí. Mire, pero con charletas quizás sería más difícil. Hoy en día tenemos zapatos mejor. Yo creo que Jesús llegó hasta Betania esta noche. Porque sabemos en Juan 12 y más adelante en Marcos 14, que a lo mejor Jesús quedó en la casa de Simón el leproso. Entonces, esa noche, ya que no había muchos hoteles en Jerusalén, estaba en la casa de un amigo de Simón. Ahora, capítulo 11. Jesús pasó la noche con Simón. Ahora capítulo 11 de Marcos. ¿Qué está pasando? Cuando se acercó a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entráis allá, araréis un pollino atado, en la cual ningún hombre había montado. Destátalo y traerlo. Y si alguien os dije, ¿por qué hace eso? Díselo, el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Ahora, vamos a ver lo que está pasando aquí. Jesús está saliendo de Betania y está caminando desde Betania hacia Jerusalén. Y más o menos hay 2K de ese pueblo hacia Jerusalén. No es muy largo, pero a lo mejor Jesús estaba en la mañana en el pueblo de Betania y envió a los discípulos el pueblo siguiente, que es Betfagé. ¿Cómo dice? Betfagé. Y ahí es donde iba a encontrar ese burro. Entonces, es importante entender lo que está pasando en este momento. Y yo tengo en esta sección como un título, la entrada triunfal del rey servidor. Entonces, mira lo que está pasando. Juan leyó al principio de hoy, Zacarías 9:9. ¿Recuerda lo que leyó? Vamos a ir un momentico ese de nuevo. Mira lo que está pasando aquí. Esa profecía que venía el Señor, dice 9:9, que alégrese mucho, hijo de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador, humilde,
viene montada de un asno en un pollino criada de asno.